De las entrañas de Telegram surgió la tierra de Volscanumis. En estas tierras de leyenda viven los numismáticos, expertos subasteros y mercaderes, los historianos, protectores de la pureza de la sangre y guardianes del conocimiento del antiguo y viejo Volscanumis. En el subsuelo, en Lingualia, viven las filólogas, que dan voz a aquellos que ya no pueden hablar. Y por último, los podcastrianos, que con sus artefactos mágicos tratan de que todas las razas puedan divulgar su conocimiento. Este frágil equilibrio está sostenido por un gato. Bueno, pues nada, ya estamos aquí otra vez. Segundo programa de la democracia que nos va a ilustrar Adrián García de Castor y Pollux. Así que bueno, sin más, no hablo más porque es la segunda parte. Así que, Adrián, todo tuyo. ¿Qué tal? Muchas gracias, Jesús. Aquí estamos otra vez. Vamos a seguir la larga historia de la democracia, que como bien dije en el anterior programa, pues nace en Atenas, ¿vale? Vamos a contextualizar un poquito dónde nos quedamos, porque si recordamos, la democracia nace en Atenas, que está en la península del Ática, ¿vale? En la Grecia central, la colita que, cuando acá, si os fijáis en el mapa de Grecia, es la puntita de la derecha, ¿vale? Y ahí pues es donde se funda Atenas, ya desde la época micénica, perdón. Bueno, en la época minoica ya había un núcleo contrastado y nada. Y cuando llegamos ya al arcaísmo, a la época del arcaísmo, pues todas las polis tuvieron una serie de problemas y cada uno pues dio respuesta de una forma diferente. Unos mandaron colonos, fundaron colonias, otros montaron guerras, pues Atenas pues empezó una serie de convulsiones que empezaron a solucionar mediante ajustes en su legislación para buscar un equilibrio entre todos los estamentos de la sociedad. Pues dentro de estos problemas, pues llegamos a la época de los tiranos, el tirano Pisístrato, que el hombre lo intentó varias veces y al final lo consiguió, concretamente 3 veces, ¿vale? Hasta hizo un montaje de diosa Atenea montada encima de un carro de una pobre joven que pasaba por ahí. Y nada, hemos llegado ya a su muerte. El hombre ha hecho una serie de edificaciones para ensalzar la gloria de Atenas, ha estabilizado el gobierno, pero ¿qué pasa? Que no todo dura para siempre y Pisístrato no va a ser la excepción. Pues nada, Pisístrato ya muerto, ¿vale? Y entonces le suceden pues sus dos hijos de un matrimonio anterior, que son Hipias y Parco. Concretamente el que le sucede es Hipias, que es el mayor, ¿no? Y Parco se cree que está involucrado en el gobierno, tiene cierta preeminencia por pertenecer a esa familia, la familia de los Pisístratidas, pero el poder realmente quien lo lleva es su hermano. ¿Qué pasa? Que llega un momento en que ya, pues, esto como todas las dictaduras que, en este caso tiranías, porque son casi sinónimos en esa época, aunque no tenía por qué ser malo. Recordemos que los griegos la tiranía era un señor que se había hecho con el poder por medios extraconstitucionales, entre comillas, ¿vale? ¿Qué pasa? Pues que eso ya crea un hartazgo, ¿no? Ya es demasiado tiempo, la anomalía constitucional se prolonga demasiado en el tiempo y ya pues la gente quiere volver al sistema tradicional, ¿vale? Pues muerte de Pisístrato en el 528, creo recordar, ¿vale? Pues le suceden, como había dicho, sus 2 hijos, ¿no? ¿Qué problemas tiene Atenas en ese momento para caldear el ambiente? Pues Tebas, la ciudad-estado de Beocia, que está en la Grecia central, muy próxima al Ática, amenaza a Atenas, es su principal competidora. Corinto y Mégara, que son 2 ciudades comerciales también muy próximas a Atenas, hostigan a Esparta, porque hay que recordar que están en la Liga del Peloponeso y Esparta en ese momento es la que la preside, es la potencia hegemónica de Grecia, ¿vale? Pues hostigan a Esparta contra Atenas, ¿no? Para barrerla del mapa. Y en Delfos, los almeónidas, no sé si os acordáis de los almeónidas, es esa familia exiliada que se pasa más tiempo exiliada que en su casa por cierto sacrilegio que se hizo hace ya 200 años, desde este momento, pues presionan al oráculo de Delfos para
para que promulgue un oráculo favorable a Esparta para que le dé para que le dé el pretexto para Tramposos, invadir. qué tramposos, Buah. tramposos. ¿Ha dicho Delfos o el Banco de Atenas? No me acuerdo muy bien qué ha dicho. Pero sigamos. El del bueno, sí, son sinónimos. Y bien, como iba diciendo, pues eso, pues al final, pues se cree que se sobornó al oráculo de Delfos. Y eso, claro, los espartanos, que eran más supersticiosos que la media de los helenos, pues apoyarían a Esparta. Pero eso ya es hacer spoiler, ¿vale? ¿Y qué pasa? Hay otro actor que se va a sumar a esta fiesta, ¿vale? Que está en Asia, en el centro de Asia, y creo que ya sabéis quién es, ¿no? El Imperio Persa. El Imperio Persa ha desplazado a los medos y a los asirios y a babilónicos en la preeminencia en el Asia Central, y ya empieza a empujar y ya empieza a conquistar pues, lo que son las ciudades griegas del Asia Menor, que después ya hablaremos de ellas. Vamos, y en definitiva, muchos ciudadanos pues querían recuperar ya la normalidad institucional porque ya estaban hasta las narices de estar aguantando tantos años de tiranía. Sí, aunque no fuesen malos, en ese sentido llega un momento en que ya, pues, si el espacio que ocupa uno, pues impide que lo ocupen otro. Normalmente en este tipo de gobiernos, las oligarquías poderosas, si no son escuchadas aunque lo haga bien, el dictador o el rey, entre comillas, si no lo hace bien, siempre tiene muy mala prensa. Aunque él haga cosas relativamente... No tiene muy mala fama estos hombres, ni el anterior tampoco. Sin embargo, los echan. Exactamente, eso es lo que sucede exactamente aquí. Y en el 514, pues durante las Panateneas, que son unas fiestas que se hacían en honor a Atenea, ¿vale? Pues los tiranos sufren un atentado de la mano de Harmodio y Aristogitón, que es esa famosa estatua que está en el Museo de Nápoles, los tiranicidas, ¿vale? Son dos esculturas que están sosteniendo un cuchillo en lo alto, ¿vale? ¿Qué pasa? Que en ese atentado, pues el móvil, para empezar, no está claro, ¿no? Unos dicen que era un lío de falda homoerótico griego, ¿vale? Que uno era el amante de Hiparco y por eso el otro amante, que era Aristogitón, estaba celoso y lo quiso matar. Y el otro móvil es porque Harmodio, bueno, la versión oficial es que Harmodio no dejó, fue humillado por Hiparco, porque no dejó a la hermana de este participar en las Panateneas, ¿vale? Bueno, esto volvió a Hipias muy paranoico. Claro, vieron que mataron a su hermano, pues eso volvió a Hipias que veía atentados por todas partes, muy a lo Domiciano sí, manía persecutoria. Exacto, muy a lo Domiciano en la Roma del siglo I. A ver, ¿vale? Seguramente conocía la historia de su país, tampoco hacía falta mucho. Muy cierto. Y nada, pues esto es lo que digo, se lo volvió muy paranoico. ¿Qué pasó? Pues que el hombre pues endureció la tiranía, se empezó a aumentar la represión y claro, y eso a los ojos de los atenienses pues le volvió una persona muy despótica, ¿no? Esto al final fue lo que supuso lo que precipitó su final. Claro, los pocos apoyos que quedaban pues le abandonaron. ¿Y qué pasa? Parece que estás explicando a Domiciano también, ¿eh? Es una cosa... Sí, es que en el anterior programa y en este no quería hacer tanto hincapié, ¿no? Eran los paralelismos que había, que me sorprende porque que se repiten muchos hechos se repiten en Roma. Si no, paralelamente... Muchos. En vez de Roma pones Atenas y parece lo mismo. A veces, ¿eh? Te lo digo yo. Es muy sospechoso, ¿eh? A veces. Sí. Pues nada, pues vienen los almeónidas de su exilio, que como he dicho están más tiempo exiliados que en su casa. Y claro, vienen con un pequeño ejército apoyados pues, por los espartanos, por el rey Cleómenes de Esparta. Para que no lo sepa, si habéis visto la película de 300, a pesar de que es muy fantasiosa, tiene cosas que son bastante interesantes, ¿no? La mujer de Leónidas, la Gorgo, la que hace la actriz de Juego de Tronos, pues representa que el rey Cleómenes es el padre de esta mujer. Vale, después de decir esta anécdota, pues con el ejército espartano pues derrocaron al tirano, lo que hizo que este hombre pues se fuese al exilio y acabó pues donde acaban todos los exiliados de Grecia, en la corte del gran rey persa. ¿Qué pasa? Que Esparta una vez pues derrocó al tirano, pues hizo lo que le gusta, que es intentar instaurar una oligarquía a modelo de su ciudad con partidarios suyos. Pero claro, eso pues añadió más leña al fuego y creó más desórdenes. Pero bueno, tras varios disturbios y conflictos entre facciones que implicaban a Esparta, se introdujeron reformas que llevarían a la democracia como forma de gobierno de la polis. Eso fue un tira y afloja entre facciones. Pues nada, llegamos ya a la época de Clístenes, ¿vale? Clístenes era un reformador
que a la marcha del tirano pues volvió a Atenas con las... Pues eso fue lo que pasa, que a rey muerto, rey puesto, ¿no? Como se suele decir. O sea, el vacío que uno deja pues lo tiene que ocupar otro, ¿no? Claro. Y entre que se ocupa y tal, pues se tiene que estabilizar. Pues eso lo que hace es que las facciones pues vuelvan otra vez un poco a... Bueno, un poco no, volvieron a matarse entre ellas, ¿no? Entre los oligarcas y, y los que querían los derechos que habían ganado con la anterior reforma. ¿Hasta ahora todo bien? ¿Alguna duda? ¿Está bien explicado? Patricia Sí, contra sí. plebeyos, ¿es esto cómo estás hablando? Pues algo así, porque mira, salvando las distancias, en este momento en Roma estaba a punto de declararse la República. Estaban a punto de expulsar Nada, en el a... 509, faltan 3 días. Sí, es que estamos aquí, entre el Bueno, 500, sí, estamos allí, ¿eh? Allí. entre el No, no, 510 y el sí. 508, o Sí, sea, sí, 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 sí. veo otra curiosidad. Claro, pues en estas facciones, por un lado tenemos a Clístenes de los Almeónidas, que era partidario del Demos, del pueblo, y por otro tenemos a Iságoras de los Filáidas, otra clase, otra familia nobiliaria, que era partidario de un gobierno oligárquico, ¿no? En que solo oligarcas pues, se repartiesen el pastel. Pero yo creo que él no lo vendía así, ¿eh? Él decía los aristos, ¿no? Los preparados. Los aristoi, los mejores. A los mejores, vale, no, porque es que a veces nos equivocamos. Para ellos eran los mejores. Que eran la oligarquía, eso es casualidad. Pero La oligarquía es el gobierno de unos pocos, por así decirlo. sí, pero que ellos no mandaban. O sea, ellos no decían mandamos porque somos unos pocos, mandamos porque somos mejores. Los Somos mejores. mejores, claro, hombre, claro. Es que literalmente aristoi sí. significa eso, los mejores. Pues tras un primer enfrentamiento entre los años 510 y 508, que como bien hemos dicho también coincide con el establecimiento de la República en Roma, en el que venció la aristocracia, Clístenes al final se tuvo que exiliar, pero volvió, ¿no? Al final Iságoras, que también fue el siguiente que se exilió, porque esto es así, uno se va, vuelve con un ejército, así hasta que alguno le siguieron un poco la estela a Pisístrato. Además, La gente de bien. en Roma hablamos de gens. Allí hablamos de familias. Eloicos. ¿Eh? Pues al final Iságoras, ¿qué hizo? Pues se fue al más fuerte, fue a Cleómenes de Esparta, que era al que ya hemos nombrado antes, que era un rey bastante ambicioso para lo que es el estándar de un espartano, porque los espartanos son hiper mega conservadores, no se mueven de su área de influencia y tienen que tener al ejército entretenido controlando a los hilotas, que son los esclavos, que a lo mejor por cada 100.000 hilotas, por decir un número exagerado, pues solo tienen 10.000 para controlarlos, ¿no? De ahí ese famoso régimen de terror. Pero bueno, eso ya lo explicaremos luego. Pues fue a ver a Cleómenes y claro, este vino con el ejército más fuerte de toda Grecia e impuso pues el régimen aristocrático. ¿Qué pasó? Que la guarnición de Esparta se alojó en la Acrópolis y claro, estuvo rodeada pues del enemigo, ¿no? Se quedó ahí en la boca del lobo. El pueblo, pues la facción de Clístenes, que era mayor en número, pues al final asediaron a los espartanos y estos se vieron obligados a rendirse. Pues muy buenos guerreros que eran menos. Esparta, a la hora de hacer la guerra, y ya lo veremos en Platea y bueno, es que lo veremos en las grandes batallas, siempre es muy reacia a sacar a su ejército del Peloponeso. Pero O sea, no por esto. No. A ver, ellos quieren ir, pero tienen muchas fiestas religiosas y son respetuosos con los dioses, que hacéis mala prensa con los espartanos, hacéis muy mal. Pero al final son determinantes, ¿eh? Muchas veces. Sí, no, hombre, lo ha dicho él, tiene buenos guerreros, tenían unas buenas, eran quizás los más profesionales de todos ellos, pero claro, tenían problemas siempre de demografía y era imposible controlar todo eso que querían controlar con los hombres que había. Y esto pues les condicionaba cualquier salida fuera. Por eso tenían que sobornar a la Pitia. Claro. A la Pitia. Porque si no salían. ¿Cómo se llama el otro? ¿El profeta? La Pitia y el profeta son los dos de Delfos. Estaba la Pitia, que es la que hacía el oráculo, y después estaba la Sibila. La Sibila, pero la Sibila era la de, bueno, entre comillas, no es así, es la de los pobres. Está en la puerta de Delfos y es a la que acude la gente. La Pitia es la más formal, hay que pedir. Algún día hablaremos del oráculo de Delfos porque también tiene su aquel. Y nada, pues es lo que iba a decir de los espartanos es eso, que claro, es lo que he dicho antes, hay que entenderlo que ellos eran muy reacios a salir del Peloponeso, por eso tenían que controlar a los hilotas y demográficamente eran minúsculos. Aquí nos imaginemos un ejército de 15.000 tíos asediando Atenas, no. O sea, eso era toda la población masculina de combatir, a lo mejor mandaron un destacamento de 1.000 hoplitas, como mucho, ¿no? Claro, esos 1.000 hoplitas se quedaron cercados en la Acrópolis, pues rodeados de
los partidarios de Clístenes, que era prácticamente la mayoría del pueblo, ¿no? Pues al final Cleómenes se vio obligado a irse, jurando que volvería, pero no llegó a volver. Y eso ya pues dejó las manos libres a Clístenes para instaurar lo que nosotros conocemos como democracia, que en este momento sería la isonomía, del griego isos, que significa igual, y nomos, igual, bueno, se traduciría igualdad, no soy muy bueno en griego, igualdad de derechos o igualdad de participación, ¿no? Pero técnicamente igualdad de derechos, que todos los ciudadanos tienen los mismos derechos políticos. Eso sí, cada uno hace, según su participación, pues tiene más, porque es lógico, si tú participas más con tu patrimonio, con tu esfuerzo, pues por lo tanto tienes un lugar preeminente. La sociedad antigua funcionaba así. Todo el mundo participaba del gobierno, cada uno en la medida de sus posibilidades. Y esa idea es fundamental para entender este sistema. Ahora es un ladrillo que voy a tener que leer porque estos son datos, ¿vale? Esto son las reformas de este gobierno. Que no es un ladrillo, que está muy bien, hombre. No hagas eso. Estudiarlo es complicadete por eso, pero es fundamental para entender todo el periodo posterior, porque la democracia se fundamenta en esta reforma, ya partiendo de la base de la reforma soloniana, ¿vale? Y entendiendo que es la respuesta que tuvieron los atenienses para solucionar sus problemas civiles, que no me canso de repetirlo porque eso es la madre del cordero de todo. Pues con esta reforma, con pequeños reajustes que serán con posterioridad, sobre todo en la época de Pericles, pues con esto es lo que vivirá Atenas los próximos 200 años hasta que Macedonia pues les obliga a cambiar de régimen político. Pero bueno, como dicen, eso es otra historia. Pues para conseguir la igualdad de derechos y la participación ciudadana en el gobierno y reducir el acaparamiento de cargos y poderes en los eupátridas en griego en los bien nacidos, ¿vale? Que es sinónimo de aristoi, Clístenes inició una serie de reformas estructurales entre el 507 y el 501. Ya, qué casualidad. También aclaro que las fechas son aproximadas porque tampoco se tiene un registro exacto, ¿vale? La población, para empezar, se divide en 3 agrupaciones, que eso permitiría la participación de todos los ciudadanos y se superaría la barrera que era muy importante en aquella época de que era el campo y la ciudad. Mucha gente no participaba en el gobierno, ¿por qué? Porque vivía en una aldea a lo mejor a 30 kilómetros y 30 kilómetros en la antigüedad eran muchos kilómetros. O sea, hay mucha gente, bueno, incluso hoy en día, bisabuelos y tal, que se han muerto incluso sin ver el mar, ¿sabes? ¿Por qué? Porque en esa época, por las distancias, claro, no había... Es una cosa que es de perogrullo, ¿no? Pero las comunicaciones eran muy malas. Es de perogrullo, pero mucha gente no se para a pensarlo, ¿no? Las comunicaciones, claro, es un impedimento. A lo mejor eran 5 o 6 días de viaje. ¿Y qué se te había perdido en el mar si tú tenías que hacerte cargo de tu hacienda o de tu taller, ¿sabes? Pues claro, pues eso era muy importante para que los ciudadanos del Ática pudiesen participar en el gobierno. Bien, el demos. ¿Qué es el demos? ¿Vale? El demos se traduciría como pueblo, ¿vale? Como en castellano. Hace referencia tanto a la gente que lo habita como al lugar físico, ¿no? La agrupación de casas. Pues son agrupaciones rurales donde son adscritos los ciudadanos. Todos los ciudadanos están inscritos a un demos. Por ejemplo, Pericles del demos de Maratón, ¿vale? Así a grosso modo. Entre cada uno, pues solían oscilar entre 100 y 300 habitantes. ¿Cuántos demos había o no se sabe? Ahora mismo no te lo sabría decir, pero tengo la chuleta. No, como yo conozco más Roma, parece que me estás hablando de las tribus. Sí, ¿verdad? Sí, es que piensa que los jónicos, que es de los que provienen los atenienses, como los latinos, son de ascendencia indoeuropea, que llegaron a Europa en diferentes... O sea, todo lo que son los dioses celestiales, la división en gens... Y lo que has dicho ahora quizás es una anécdota, pero para que eso que has dicho, para un poquitín para que las personas hagan una idea del concepto de que vives a 30 kilómetros. En Roma, cuando se presentaba una elección, un magistrado, 3 días antes de mercado, o sea, 3 semanas antes, bueno, 24, eran cada 8 días, ¿no? 24 días antes se anunciaba, porque claro, los días de mercado era cuando la gente iba a Roma a vender sus productos y a hacer sus negocios. Entonces, 3 días de mercado antes, es cuando anunciaban la ley o el magistrado que se presentaba. Entonces, cuando ellos iban al tercer día, era cuando se presentaban y hacían las elecciones. Ya lo anunciaban antes porque sabía que no es tan fácil que la gente venga y va. O sea, tenían los días exactos. Y una de las cosas más importantes que había en el calendario era los días de mercado. Se marcaban siempre en los calendarios de las calendas. Exacto, era el Calator, ¿no? Si no voy mal, el heraldo que proclamaba los comicios.
Bueno, pues, por ejemplo, los pueblos de Lamtrai, Zorais, Unión son diferentes nombres de demos, para que os hagáis una idea, ¿no? Así por citar algunos, ¿vale? Pues lo que es la península del Ática, si os acordáis que el Ática correspondería a lo que es el estado ateniense, ¿vale? Estado, para que cojáis lo que es la idea, lo que es el dominio de Atenas, el imperio de Atenas, pues se dividió administrativamente, perdón, en 3 regiones. El Asti, que es la ciudad, la Mesogea, el interior, y la Paralia, que es la costa. ¿Os acordáis de que hablamos en el anterior programa de las 3 regiones que se dividía el Ática? Pues intentaron con algunas modificaciones porque se correspondían a las regiones administrativas, ¿vale? Ahora vienen estos nombres griegos que tanto me molan. Los trities, ¿vale? ¿Qué son las trities? No sé si en femenino. Pues ya digo, perdona por mi griego porque no, no manejo mucho. Son 10 regiones distribuidas por cada zona por cada zona. Es decir, son 30, una por tribu. O sea, son 10. Así, como las curias de Roma, ¿no? Algo así. Igual. ¿Quién ocuparía de quién? Pero es curioso, ¿eh? Y estamos hablando al mismo tiempo, Ángel? Sí. A ver, pues lo que son las trities. ¿Tienes las imágenes a mano, Jesús? Es que, a ver, es que aquí, espera un momentín, a ver. Porque hay un mapa que ¿Pero qué son? ¿En las imágenes del anterior o de sí, este? del anterior. A ver, espera, que tengo que buscarlo. Un momentín. A ver. Si quieres, voy adelantando, pues hay que ahí se ve perfectamente cómo fue dividida las regiones del Ática, ¿no? Las 3 principales. Además parece lógica, costa, ciudad y campo, ¿no? Exactamente. Vale, pues a cada tribu se le asignó una tritie, son 10 tribus, recordémonos, cada uno que hacía referencia a uno de los héroes epónimos, que los héroes fundadores de Atenas, pues cada uno cogió una zona, así vulgarmente explicado, ¿vale? En la Paralia, otra en la Mesogea y otra en el Asti. ¿Sabes? Para dividir los intereses, para que no haya vinculación con los... Para que no haya vinculación con los clanes, sino simplemente con la tierra que le era asignada, ¿sabes? De forma aleatoria. Bien, creo que he hecho un adelanto, perdón. Las tribus, aquí es cuando se crean las 10 tribus, ¿vale? O fileas, que se llaman en Grecia, que sustituyen a las 4 antiguas, frente al carácter gentilicio y la unidad de intereses de clan de las antiguas a las nuevas. Son únicamente circunscripciones territoriales, tienen formación heterogénea y son creadas de forma artificial. Lo que he dicho, cada una, pues, para romper esos intereses de clan, digamos, no vinculados a la familia, lo que hacen es los dividen de forma artificial en diferentes territorios para crear unos nuevos intereses. Cada tribu está formada por 3 trities, una en el Asti, una en la Paralia y otra en la Mesogea. A cada una le correspondería el nombre de un héroe. Por ejemplo, la tribu de Teseo, invento, ¿vale? Con su culto y su festividad. Eso es lo que hacía, creaba una cohesión artificial, ¿vale? Sería muy parecido a los de Serapis siglos después, ¿vale? A ver, ¿ya veis el mapa? Sí. Sí, ¿Lo baja veis? por favor, está casi al final. ¿Al final de todo? Espera. Ve, aquí tenemos a Teseo sacando al Minotauro. A ver. ¿Dónde aquí, está esto? Aquí está, ¿veis? Vale. La zona de púrpura es el Asti, que es la zona que corresponde a la ciudad. Lo verde es la Mesogea y la Paralia es el resto, lo que corresponde a la costa, ¿vale? Hay un trozo de la costa que se le asignó al Asti. ¿Pero por qué? Porque ahí está donde están los puertos, y eso se considera zona urbana. Y estos nombrecitos que hay aquí, pues te dicen el nombre de cada tribu, ¿vale? Y está repetido, ¿no? Tiene que estar el nombre repetido en cada uno de los 3 colores. ¿Lo veis bien? ¿Lo entendéis el concepto? Por ejemplo, yo soy de la tribu, yo qué sé, de la tribu X, ¿no? Pues la tribu X tendría asignada un tritie, como se diga, tanto en el centro como en la costa como en la ciudad, ¿sabes? Eso diversificaría mis intereses. Claro, así crea pues una sociedad artificial, ¿sabes? Que ya no depende de esas relaciones de clanes, ¿no? Las vincula a un territorio. Eso fue muy inteligente por su parte. Y esto como he dicho antes, es la madre del cordero. O sea, todo lo que se haga tanto en el consejo como en la forma de elección del consejo, la forma de elección del ejército, la forma de representación en la asamblea, todos los candidatos, todo se haría según
esta organización. Por eso es tan importante y he hecho tanto hincapié en ella, ¿vale? Bien, pues cada tribu, lo que he dicho, estaba formada por 3 trities, una el Asti, la Paralia y la Mesogea, como bien he dicho antes, y a cada uno le correspondería el nombre de un héroe, uno de los héroes epónimos, con su culto y festividad. Bien, ahí me estoy repitiendo. Disponiendo en el ágora de un monumento a los 10. ¿Qué significa eso? Que en el ágora de Atenas había un monumento con 10 héroes y cada uno de esos héroes representaría a una de las 10 tribus de Atenas, ¿no? Debajo de cada estatua, en su pedestal, iría la lista del demos, ¿no? Donde se indica quiénes habían sido aceptados como ciudadanos y las actas correspondientes a las tribus. ¿Se entiende esto? Pues ahí estaría la lista de los pueblos con la gente que figura en ellos, ¿vale? Se tenía un registro de todos los ciudadanos, claro, porque tú, ¿cómo acreditas tu pase a la asamblea o para ser candidato? Pues tendrías que estar inscrito y estar inscrito en ese lugar. Sí, es un pseudo-censo. Exactamente, era una especie como de censo. Sí, y además estaba en el ágora, ¿por qué? Porque era la zona pública y era donde todo el mundo podía acceder a esa información. ¿Vale? Estas 10 tribus proporcionan la estructura militar básica. Un batallón hoplita por cada una, escuadrón de caballería y un general estratego. ¿Vale? Como en Roma. Dime cuándo quito el mapa y así volvemos al otro, ¿eh? Como se está grabando y no está en directo, no hay problema, ¿vale? Vale, de momento lo podéis dejar así para guiarnos si queréis. Si te parece Sí, lo bien. dejamos así, es que eso nos ve muy pequeñitos, por eso. A ver. Porque en breve voy a tener que bajar abajo a la bule. Vale. ¿Qué consecuencias trajo esta reforma? Pues la apertura de la ciudadanía a todo individuo domiciliado en el demo, es decir, tú eras ciudadano porque pertenecías a un demo. Y cada demo estaba representado por el demotes, que es, entre comillas, el alcalde, ¿vale? O sea, el encargado, el responsable. El principio territorial regulaba la vida política y la participación. Se superaba la oposición campo-ciudad, lo que he dicho antes, ¿vale? Todo lo que viene, la organización viene en base a esta reforma, ¿vale? En las instituciones, ¿vale? Se debilita el areópago. ¿Os acordáis lo que era el areópago? Era como ese tribunal donde iban todos los arcontes que salían de... Como antiguamente, como por ejemplo en Roma, si el cónsul sale de su cargo, pues se va al Senado, ¿no? Pues esto sería una cosa parecida, no era exactamente así, ¿no? En Roma era mucho más amplio, era cada uno que había ostentado una magistratura, pues entraba al Senado. Aquí son los arcontes, ¿vale? El acordado que eran 9 arcontes. Eran atribuciones pasadas a otras instituciones. O sea, al aerópago se le habían quitado pues varios poderes que ahora ya dejarán de tenerlo. ¿Qué son los poderes que mantendrán bajo su manga? Pues los juicios de carácter religioso y moral, ¿vale? Y los pecados y los juicios por pena capital, sobre todo contra el Estado, ¿vale? Bien. La bulea del consejo se aumenta a 500 miembros, ¿vale? Son 50 miembros por tribu, elegidos por sorteo entre los propuestos por su respectiva tribu. O sea, cada tribu, como muy bien hemos dicho, que eran 10, pues llevaba un número de representantes y entre estos pues se cogían 50 que formarían el consejo, ¿vale? Que se reuniría en el Voleuterio en Atenas, ¿vale? ¿Qué requisito tenías para ser consejero? Pues tenías que ser mayor de 30 años y solo podías ejercer 2 veces en la vida. Se ostentaba el cargo durante 1 año. ¿Qué hacían esta gente? Pues preparaba las sesiones de la asamblea, que entre ellos son el asunto del día y el orden del día, ¿vale? Se establece un consejo permanente en funciones, que es 1/10 parte del año, o sea, por sorteo de 50 miembros por tribu o pritanía. Se llama, digamos lo que es la diputación permanente, ¿vale? Todo el mundo se va a su casa y se quedarían pues 100 señores, pues se quedarían a pernotar. Claro, para que eso no quedara desierto, por supuesto, tiene que haber ahí... Porque si hay alguna emergencia o lo que sea, siempre hay gente, ¿vale? 1/3 de ellos con su presidente debían permanecer en el Zoros por la noche, lo que he dicho ahora, dando continuidad al gobierno. ¿Qué misión tenía este presidente? Pues preside la bule y la asamblea en caso de reunión. Dirige el gobierno dentro de su turno. Un día, cada día pues entraba uno por turno. ¿Vale? Las reformas de la bule han quedado claras, ¿no? 100, 50 por tribu. Bien. Después viene el estamento, que en este momento empezará a cobrar más importancia. En época de Pericles, pues será el que mande, ¿vale? Que es la eclesia, palabra de la que viene nuestra iglesia, que es la asamblea popular, ¿vale? Todos los ciudadanos tienen voz y voto. Se reunía en la colina del Nix
en un espacio habilitado a tal efecto. Vamos, lo que nosotros en castellano vulgar conocemos como se reunían en un descampado grande. Antes presidida por el arconte epónimo, ahora por el epísate correspondiente del día. El epísate es el bouleta que se encargaba de llevar el gobierno por turno cada día. Era el encargado de convocar a la asamblea al menos una vez en cada pritanía, que sería 10 veces al año, una vez al mes, porque recordemos que el calendario ateniense tenía 10 meses, ¿vale? Todo ciudadano podía intervenir con la palabra. Se concedió a la asamblea la decisión de los asuntos públicos por encima de la bulé y el aerópago. Es decir, estas decisiones solo se tomaban con un informe previamente preparado por la bulé. La bulé, pongo un ejemplo. La bulé dice, vamos a hablar de entrar en guerra con Megara. Pues cogía el presidente, pues lo proponía. Ciudadano de Atenas, entramos en guerra contra Megara. Y los ciudadanos decían sí o no. La bulé cuando eran los 500, ¿no? La bulé cuando eran los 500, el Senado ateniense. Sí. ¿Sabes? Y la que hacía la Iglesia era, pues afirmaba o negaba, pero no proponía nuevas leyes. Se escuchaba a los ciudadanos, se escuchaban opiniones, había competiciones, por así decirlo, entre oradores, por ver quién hablaba mejor, pero no era la que ponía el punto. El punto ya tenía que venir previamente, tenía que venir escrito de la bulé. Estás hablando, parece que estés hablando en una asamblea perfectamente romana. El magistrado proponía una ley y en la asamblea se absolvía o se condenaba, se aceptaba o no se aceptaba, pero no se debatía. Exactamente. Y en Esparta era así, lo que pasa que era también un poco más rudimentario, pero la idea era esa, ¿vale? Pues bueno, había entre estas atribuciones, pues estaban los gastos, los gastos públicos, las decisiones de guerra y paz, etcétera. También elegían a magistrados y sometía a auditoría a los cargos salientes. Esto fue una novedad esto era una cosa muy ateniense de la democracia, que toda persona que salía de su cargo se le sometía a una auditoría. Y esa gente era muy populista, o sea, como hicieses algo que no... y le gustaba mucho, le daba morbo eso de cargarse no literalmente, ¿no? Eso de meter un problema a los magistrados salientes. Por eso iban con mucho cuidado en hacer según qué. ¿Vale? Lo que es curioso es sí, el tema de los sorteos, ¿no? Porque eso ya lo dijiste en el anterior, que parece como que no hay elecciones, ¿no? Son sorteos que se hacen entre ellos, ¿no? Se eligen en sorteo. Hay algunos cargos que sí y otros cargos que no, que lo veremos más adelante. Pues nada, una de las cosas que hacía una de las atribuciones que tenía la Iglesia, eran los juicios de alta traición que habían pasado del aerópago, pues habían pasado o sea, los juicios menores, lo he dicho al revés, pasaron a la Iglesia, ¿no? ¿Vale? Después viene la Eliea. La Eliea es una especie como de tribunal popular de delitos menores. Aunque parece que me estoy repitiendo, en esa época no existía el concepto de separación de poderes. No había un poder judicial que juzgara los casos, no había un poder legislativo. Aquí todo estaba muy mezclado. La Iglesia podía juzgar, podía condenar, podía votar a favor o en contra. Estaba muy mezclado. Lo que había diferentes instituciones, pues que cada una pues se encargaba de un ámbito, ¿no? Y algunos ámbitos podían corresponderse. Eso es complicadete. Es complicadete. Pues la Eliea, como bien he dicho, un tribunal popular de delitos comunes y apelaciones menores. Eran de 6.000 miembros. Imagínate un tribunal de 6.000 tíos, ¿sabes? 5.000 en activo repartido en 10 tribunales de 500 miembros. O sea, no se juntaba. Claro, era como un edificio enorme donde había diferentes estancias, ¿no? Y realmente se repartían en diferentes puntos. No estaban los 6.000 ahí metidos en la misma sala. He querido decir, sí, ya lo sé. He querido decir que estaban departamentados, aunque fueran en otros sitios, pero eso es lo que quiero decir con que estaban en un edificio, no que estuvieran ahí todos juntos. Y además era una justicia como la antigua, en la cual el Estado no actuaba de oficio. Para que el Estado actuara tendrías que ser mediante denuncia previa. Un ciudadano... Tenía que haber una actio, tenía que haber una denuncia de un perjudicado. Exactamente. Con derecho a justicia, que no sé si todos los ciudadanos atenienses tenían derecho a justicia. Igual, muy parecido en Roma. Si eras ciudadano ateniense, tú podías acusar a otro ciudadano y este ciudadano tenía derecho a
a defenderse. Pero tenía que existir ese paso, el que un ciudadano decía, esta persona es impía a los dioses y va a traer la desgracia, o este hombre es colaborador del enemigo. A ver, demuéstralo. ¿No has podido demostrarlo? Pues nada. Así funcionaba así muy a grosso modo funcionaba la justicia, ¿no? Muy simplificando mucho, ¿vale? Bien, ahora vienen los magistrados, ¿vale? Aquí sí que hay bastantes diferencias con Roma. Estaban los arcontes, que era el equivalente a los antiguos reyes, que que eran electivos, ¿vale? Se mantiene el número de 9, bueno, elevándolo a uno para que equivaliesen con las 10 tribus, ¿no? ¿Vale? Su misión, pues, es ejecutiva, ¿no? De los designios de la Asamblea y del Consejo. Ellos, acordaos que había un Polemarco, que era el general en jefe, un Basileus, que era el que se encargaba de las atribuciones religiosas, el epónimo, que era el que le daba nombre al año, ¿no? Pues cada uno de ellos, dentro de su área de influencia, tenía que ejercer los designios de que se habían votado y aprobado en asamblea, ¿vale? Y había una magistratura bastante interesante, que es la de los estrategos, que ahí viene el nombre estrategia, ¿no? Ya veis por dónde voy. Eran los 10 generales elegidos. O sea, las tribus elegían, pues, qué general les iba a representar. A lo mejor no tenía ni puñetera idea, ¿no? De hacer la guerra, pero bueno, las cosas en ese momento se hacían así. Es lo que tiene. Los legales, legados. Había de todo. No, en Roma era el mismo cónsul y el pretor. Estas eran las personas que podían tener el imperio, cambiaban cada año y no hacía falta. Claro, esta división de 10 en Roma no se perdió. Se quedó un poco más práctico, pero bueno, cada uno tiene su división. Exacto, aquí la división... El concepto no cambia mucho tampoco, quiero decir un poquitín que todos los prohombres de la ciudad, que todas las personas de la ciudad estén preparadas para en algún momento determinado hacer una de estas magistraturas, con lo cual, bueno, pues era la idea. Exacto, algo así parecido. A ver, tontos no serían, los elegirían por algo, ¿no? Alguno que haya tenido más experiencia en una batalla o que venga de una familia que haya dirigido tropas, pues eso sería el elegido, ¿no? A ver, fijaos que todo esto se hace mucho hincapié en que cada una de las tribus pudiese participar tanto de las instituciones como de la participación de gobierno y de voto. O sea, lo de las 10 tribus lo vamos a ver por todo. Pues cada estratego, como bien he dicho, es uno por tribu, al mando de un batallón de hoplitas, ¿vale? Sometidos sometidos todos estos 10 estrategos al mando del arconte Polemarco. Pero eso, durante las guerras médicas que vendremos a continuación, eso se perdería. Bien, ya nos desplazamos al calendario, ¿vale? Que eran 10 meses, uno por Britania, con el que se regulaban los asuntos públicos y donde se cuadraban matemáticamente las estructuras políticas. Es decir, el tiempo, las funciones que tenía, era de regular la vida pública, ni más ni menos. Bien, el ostracismo. ¿Habéis escuchado alguna vez esta palabra, no? Ha sido sometido a ostracismo, lo han ostracizado. ¿Qué es esta medida? Pues esta es una medida ideada para prevenir la tiranía. O sea, la tiranía había dejado muy mal sabor de boca de los ciudadanos tras la marcha del último tirano, porque, como hemos dicho, se volvió muy, muy paranoico y la endureció muchísimo. Y esto no consistía en otra cosa que alejar del panorama político a cualquier individuo considerado por la Asamblea como una amenaza. O sea, no tenía por qué haber hecho algo. O sea, una persona conseguía demasiada influencia, ya podía ser sometido a ostracismo. ¿Vale? Lo habéis cogido. No es que no tenías que hacer. Los romanos somos más finos, los matamos. Directamente. Pues es que es lo que se hace ahora igual. Sabes que tampoco hace falta irse muy lejos. Es un exilio refinado, ¿no? Que es un exilio refinado. A ver, como esa persona tampoco había hecho nada, pero el pueblo lo suponía una amenaza. Adrián, es un exilio refinado. Es cierto que, por lo que tengo entendido, la única cosa que hacía que le quitaban todos los derechos políticos y él podía mantener todavía su riqueza, pero desde el punto de vista de un ateniense, eso era prácticamente una condena en vida, porque ya no podía volver a participar en lo que era realmente un ciudadano de bien, que era participar en la cosa pública de Atenas. Bueno, era durante 10 años. Después podían incorporarse y sus bienes eran respetados y podía volver a incorporarse como aquí no ha pasado nada, ¿sabes? ¿Qué pasa, Miguel? Era un destierro ordenado. Sí, era, como decían en la guerra de Irak, era un ataque preventivo. No, pero lo que me estaba refiriendo con el comentario es que a nosotros nos parece un castigo un poco sencillo, pero para ellos eso era muy gordo.
Hombre, es que era hace parte de la comunidad, o sea, era lo máximo que, claro, eso es lo peor que le puede pasar a la persona. Te dejan de hablar, no puedes contactar con tu Que, familia, no que te puedes echen estar de eso. la comunidad es el castigo Claro, más gordo que había en aquella claro. época. Peor, porque Hombre, para gente peor que casi la muerte. esta gente lo concebía en por si acaso. Mm, Para que no la líes, mm, ¿sabes? Por lo menos reflexiona estos 10 años que has estado fuera y cuando vengas ya hablaremos. mm. Mira, así funcionaba, ¿vale? En la Sexta Britanía se votaba la cuestión en la iglesia a mano alzada. Es decir, ¿hay algún ciudadano que queráis ostraquizar? Si el voto era positivo durante la séptima y octava Britanía en la asamblea presidida por el epónimo rodeado de la Bulé, el consejo, se votaban las personalidades sospechosas. Es decir, a ver, ¿quiénes consideráis que son sospechosos de Ah, querer instaurar la tiranía otra vez? Pues Temístocles de tal, Temístocles la sufrió. Jantipo de no sé cuánto. Pues venga. El voto se realizaba en trozos de cerámica, ostracon en singular, de ahí viene el nombre, escribiendo el nombre del personaje. Bien, y ahora viene el kit. Si se obtenían 6.000 votos o más, el elegido tenía 10 días para abandonar el Ática, no la ciudad, el Ática, y exiliarse durante 10 años. No perdía la ciudadanía ni sus bienes y a su regreso recuperaba su posición social. Por eso me parece que es un destierro online, en plan un toque de atención, más ¿vas a Esparta? ¿A Tebas? ¿A dónde te vas? hombre, a la corte del gran rey, que Bueno, recibía a los griegos con los brazos abiertos, Claro, es que, joder, que antes repartían yogur. bueno, que lo que esos 10 años que les daban de exilio era el tiempo perfecto para que los enemigos pues acapararan el poder necesario y que no les molestara. O sea, 10 años es un buen tiempo para hacer tus cosas y cuando vuelva, pues, oye, el pescado está todo vendido ya. Sí, no, a ver, está claro, a ver, con esta finalidad sería, ¿no? Pero bueno, que pienso que podría ser muchísimo peor. Mira, a Sócrates no le salió tan bien. Pero bueno, pero Sócrates fue porque Mm, casi le faltó sacarse casi le faltó sacarse el nepe delante de la asamblea. Algún día ya lo contaré. ¿Vale? Hasta el 488 no se tiene constancia de ningún ostracismo. Parece ser que es un mecanismo que de momento no se durante estos años no se utilizó, ¿vale? La revuelta jónica y en las guerras médicas fueron la prueba de fuego a la democracia y cómo supusieron el financiamiento de este régimen, ¿vale? Esto fue un momento clave y decisivo, que ahora hablaremos de él, ¿vale? Que hizo que este régimen se asentara, ¿vale? Bueno, aunque puedes quitar la imagen si quieres, Jesús, gracias. venga. De momento ha quedado claro, ¿no? La reforma de cómo hace mucho hincapié en que toda la sociedad se viese A ver, representada de igual, alguna manera, ¿vale? igual Buscando sí. un equilibrio. A ver, igual lo dejo así y así se nos ve a todos, que luego así para editarlo igual está bien igual. ¿Sabes? Bueno, ¿lo veis un poquito más grande o solo lo veo yo? Yo lo veo yo veo Ah, perfectamente. todavía vale, compartido. es igual, pues ya da Yo veo el igual. documento compartido todavía. Como lo tengo que ver, no, que lo voy a dejar así, pero que nos hemos hecho más grandes y así luego lo ¿Ah, sí? podré. ¿Lo hemos hecho más grande? Ah, pues Sí, lo verás tú. Lo verás tú. Perfecto, tú eres el que lo manda. veo yo, lo veo yo, lo veo yo, sí. Vale. Muy bien, pues nos vamos a la parte más épica del asunto, que son las famosas guerras médicas. 300 y los espartanos. O sea que ya empezamos lo que es la segunda parte, ¿no? Exactamente. Perdona, los Vale. espartanos en la segunda. Que los espartanos aquí están de fiesta. Bueno, también participan y ya veréis que formaba. Me hizo reír, lo confieso. Me hizo Ya, ya. gracia. Pero no quiero adelantar, ¿vale? No. Hace poquito vimos la película de 300, bueno, otra vez, ¿Mm? claro, ya habíamos El cómic, el cómic. Bueno, el cómic ya lo leímos hace. Es que el cómic se lo quedó mi mujer, Ángel. Ah, ¿Sí? Se lo quedó ella, yo me quedé la película. Fíjate. Pero bueno, sí, el cómic además iban desnudos. No iban en taparrabos. A ver. Venga, pues empieza ya si quieres, Adrián. Muy bien. Pues tras la implantación de las reformas de Clístenes llegaría la prueba de fuego de la democracia, la invasión persa por parte de Darío a la Grecia continental tras sofocar la revuelta en Jonia, ocasionada por las ciudades-estado griegas en Asia Menor a principios del siglo V a.C. Recordad que las reformas se produjeron entre el 510 y el 507 aproximadamente. A ver, después siguieron aquí pequeños ajustes, ¿no? Pero básicamente la reforma gorda se hizo en esos años. Pues casi está solapado. La revuelta jonia. ¿Qué actores intervienen? Pues el imperio persa. Eran de origen nómada, rasgo que marca el carácter de este pueblo. Fue fundado por Ciro II. Se extendía limitando al norte con el Cáucaso y los mares Negro y Caspio.
Al este con Gandhara y la llanura del Indo, al oeste llegaba hasta el Egeo, comprendiendo todo el creciente fértil, Anatolia y Asia Menor, extendiéndose por Egipto. Al sur limitaba con el Golfo Pérsico y Gedrosia. O sea que era muy grande, como podéis ver aquí. Este mapa Enorme. ayuda. Sí. O sea que es increíble cómo pudieron los griegos resistir ante un imperio tan grande. Pero bueno, también hay matices, ¿vale? Tras la muerte de Cambises, que era el hijo de Ciro el Grande, Darío I, descendiente de una de las ramas colaterales de los Aqueménidas era la dinastía que gobernaba por aquel entonces los persas, de aquí viene de Aquemenes, se haría con el poder llevando al imperio a su apogeo. ¿En qué rasgos definen a este imperio? Pues tiene una geografía muy diversa, ya veis lo grande que es. Los pueblos eran muy heterogéneos y vamos, o sea, es que salta a la vista que es. Sí, es enorme. tenemos a los del Egeo y tenemos a los que están pegados a la India, que vamos, tienen que ver como, en fin, Sí, como una cuchara. eso. Vale. La capital originalmente estaba en Ecbatana, pasaría a Pasargada, a Susa y por orden de Darío a Persépolis, ¿vale? Bueno, Persépolis sería más de cuño, sería como un centro administrativo. Realmente no tendría el carácter de ciudad, ¿no? Bien. Nula experiencia en administración, es decir, los persas como eran nómadas, pues no, esto de la administración no tenían experiencia, ¿vale? ¿Qué hicieron para subsanar esta carencia? Pues adoptar la burocracia babilónica y egipcia, pues estos pueblos la tenían muy desarrollada. Recuerda que en este momento Egipto y Babilonia pues tenían un recorrido ya de 3.000 años, mínimo. Darío I estructuró el imperio en torno a satrapías o provincias, ¿vale? Es el equivalente. Unidades administrativas que solían respetar los antiguos límites políticos y étnicos del pueblo conquistado. A su frente se hallaba el sátrapa. Kshatrapavan en persa, de ahí viene. Por transliteración al griego. Adrián, tú imagínate que en vez de llamarlo provincia en Roma lo hubiera llamado satrapía, la satrapía de Tarraco, ¿eh? No, pero es un concepto muy diferente. División física, pues puede llamarse como quiera, pero el concepto de la satrapía no tiene nada que ver ni con el concepto que tenía Grecia de ver el mundo ni Roma. Un sátrapa entendía perfectamente que era el vasallo de un señor y vivía perfectamente con eso. Un ateniense eso no lo entendía. Eres un ciudadano libre, igual a otro. No lo entendía. Sí, el sátrapa sería como el gobernador de la zona. Si tú conquistas a lo mejor Media y en el país de Media, pues estableces a un sátrapa. Lo que me refiero es que un sátrapa, cualquier gobernador de estos sabía que la tribu que gobernaba el imperio era una. Al cabo de un tiempo, bueno, que pasó bastantes veces, medas, persas, sasánidas, toda la historia de este imperio, ¿no? Seguía siendo esa misma tribu, pero que lo que hacía era servir, pero sin ningún tipo de problema, a la tribu o al señor fuerte de aquel momento. Lo entendía así. Y vivía con su prácticamente esa gente no le cambiaría ni la vida. Pero esto Atenas y Roma no lo entendían ni loco. Su costumbre era ser súbdito. En cambio, Atenas y en Roma eran ciudadanos. Eran miembros de la polis o de la kiwis. Bueno, pues estos sátrapas, que se podía traducir como protectores de la realeza, eran miembros de la familia real que gozaban de plena confianza del monarca, aunque a veces protagonizaran rebeliones y golpes de estado. Por eso era importante la confianza. Representaban en su provincia al gran rey y gozaban de plenos poderes. Solía gobernar según las leyes existentes, respetando su cultura y tradiciones. Eso fue muy famoso el Imperio Persa, que era bastante tolerante y eso hizo que fuese bastante estable. Este era el rey de reyes, ¿no? El rey de reyes le llamaban, ¿no? Sí, el rey de reyes es el gran rey. Pero lo único que les interesaba no era tanto impulsar sus tradiciones, sino que pues que les dieran el dinero y los soldados y ya está. Es que recordad que los persas eran nómadas, no tenían cultura urbana. O sea, no tenían nada mejor que ofrecer. Al final tuvieron que adaptarse a las formaciones políticas que ya habían antes, porque eran mucho más desarrollados que ellos. La misión era la percepción del tributo real y su posterior envío a la capital, y la formación de levas en caso de ser requeridas. Era ayudado por un secretario nombrado por el rey para su gestión y vigilado por unos funcionarios itinerantes conocidos como los ojos del rey. Nadie fía de nadie. Hacienda somos todos. Sí. Ya estaba inventada. Eran los que vigilaban al secretario.
Y al O sea, y y los mandaría a veces, en plan inspector, como dice Ángel, pues a ver qué pasaba allí, ¿no? Exacto. Estaba la provincia donde el sátrapa era la máxima autoridad que gobernaba el país, pues según se ha gobernado siempre, ¿vale? Y tenía pues un tío que le vigilaba, como una especie como de secretario, que a la Los, vez de ayudarle y le los explicaba cómo... gobernadores romanos tenían los cuestores también puestos por Roma, ¿eh? Así que nadie se fía del vigilante. Nadie se fía del vigilante, exacto. Y claro, pues ya en pleno gobierno, pues imagínate que el rey te coge y te manda una inspección. Y dice, ¿y vosotros quiénes sois? Pues los ojos del rey, venimos a ver qué... ¿Te das cuenta? Venga, enséñanos las cuentas, campeón, a ver qué estás haciendo. Uy, este desfalco. Y lo arreglaban rápido. Bueno, desconocemos el número total de satrapías. Heródoto las cifra en 20. Sin embargo, las listas de Darío enumeran entre 22 y 29, sin incluir Persia, que era el territorio primigenio de los persas. Todas ellas convergían en la administración central de la capital, ¿vale? Era un imperio que, a pesar de que era tan grande, estaba bastante centralizado, ¿no? Sobre todo por la necesidad de recolectar esos tributos. Que ya veréis que eso es el punto débil de más adelante, en la época de Alejandro Magno, es el punto débil de este imperio. Porque básicamente en 3 batallas grandes, pues cae. O sea, la lejanía, la dificultad de conseguir fondos y levas, pues esto es lo que le hace un gigante de pies de barro. Claro. El rey. La titulación era Gran Rey o Rey de Reyes. Exigía fidelidad y obediencia de todos los súbditos, a la cabeza de los cuales se encontraba la nobleza. No era un dios, sino el representante de Azura Mazda, por lo que era inaccesible a otros mortales, que ante su presencia debían postrarse en reverencia en señal de respeto, sumisión y acatamiento. Su poder emanaba de la divinidad, él no era la divinidad, o sea, él le había elegido Dios para instaurar el orden cósmico. Tras el gran rey se encontraba el primer ministro, el chiliarca en griego. No lo digo en persa porque ya si el griego es difícil, en persa no te digo nada. Tenía atribuciones civiles y militares con el honor de sentarse al lado del monarca y regular sus audiencias. O sea, no todo el mundo podía ponerse ante el rey, era inaccesible, era alguien tocado por la divinidad que muy pocos escogidos podían acercarse a él. El primer ministro, o el visir, era un miembro de su familia que debía contar con su plena confianza. ¿Pues para qué? Pues para evitar intentonas. Claro. Este imperio, pues, ¿qué problema tiene? ¿Vale? Pues la familia, por ejemplo. es lo más importante, dice. La extensión del imperio es la primera dificultad que presenta, ¿vale? Intentaron subsanarlo pues construyendo el camino real, que una vía de postas para que el correo se llegase más rápido, ¿no? De hecho, ellos inventaron el primer correo, lo inventaron los persas, ¿vale? Tenían una variedad muy grande de pueblos. Claro, intentó homogeneizarlos ¿cómo? Pues instaurando leyes centralizadas basadas en el derecho babilónico, como bien hemos dicho también, era el más antiguo. Y también se instauró una institución de jueces reales que eran los que observaban las leyes en cada uno de los territorios, ¿vale? Tenía mucha diversidad de lenguas, es lógico, ¿no? Un tío del Indo no hablaba la misma lengua que uno de Asia Menor, que un egipcio o que un fenicio. ¿Cómo se intentó solucionar? Que no se solucionó realmente. Pues establece el arameo como lengua de la Cancillería, que era de escritura alfabética, que el alfabeto hago hincapié en que lo inventaron los fenicios, también por esta época, ¿vale? Bueno, a principios del primer milenio, finales del segundo antes de Cristo. Claro, ¿qué pasa con el arameo? Se establece como lengua de cancillería, es decir, los documentos oficiales y los editos pues se harían en esta lengua y eso haría que los habitantes estuviesen obligados o incentivados a aprenderlo a ver. Como en España, sin levantar polémicas, por ejemplo, los documentos oficiales pues están en castellano, pues cada comunidad autónoma que tenga una segunda lengua, pues vendría. Pero esto hace que crea como una homogeneización, por así decirlo, para que ese texto pues llegue a todos los sitios. La diversidad de religiones, ¿qué escollo? O sea, ¿cómo se soluciona ese escollo? Pues tolerancia. No puedes controlar lo que piensa una persona, cómo siente una persona, pues que cada uno rece lo que quiera, mientras no me la líes. Es un principio muy básico, muy burdo, pero es así y le fue bastante bien. Y después otra cosa que también interesa mucho, sobre todo que es un canal de numismática, la diversidad de pesos y medidas entorpecía la economía. ¿Cómo lo subsanaron? Implantación de una medida y pesos reales, ¿vale? Una homogenización. Aunque se utilizase la moneda de plata y se crease el dárico, que era la moneda de oro de gran valor, si habéis visto alguna imagen, creo que la siguiente imagen hay alguno, es muy bonito.
La moneda fue poco utilizada por la población, porque los tributos en su mayoría se pagaban y se recibían en especia. Hombre, lo que se usaba eran los ponderales, aunque se usaba también en especia, pero usaban muchos ponderales, Mm, muchos pesos, y también se usaría metal cortado, ¿vale? Metales cortados y todo ese tipo de premoneda, entre comillas, ¿vale? ujú. Que era contemporáneo con el uso de la moneda. O sea, Sí, usaban eso, pero vamos, que el uso generalizado era en especie, básicamente. ¿Vale? Simplemente para los mercaderes que como les pagaban en plata y todo esto, pues tenían que tener sus pesas, ¿vale? Era exactamente. lo que había. Claro, tenemos en cuenta tantos pueblos, cada uno tenía su medida y para que hubiese pues un estándar, hubiese pues así decirlo, un certificado de calidad, pues lo que hizo el rey pues fue una homogeneización, ¿vale? En definitiva, ¿qué le pasa a este imperio, ¿vale? ¿Qué conclusiones podemos extraer? Pues su tamaño y diversidad de pueblos dificultaban su gobierno y eran foco de continuas rebeliones. Al final, pues, como dicen, que mucha barca poco aprieta, ¿no? Pues este es el caso. Pero bueno, gracias a lo que es la tolerancia religiosa, se puso medio... No fue no fue a mayores, ¿vale? Adrián, ¿dónde está la moneda? Que no la veo. Tiene que estar por ahí. Creo que incluye el dárico. ¿No te suena haberlo visto? No. No, Bueno, sí, me suena haber visto una de los lidios, una sí. de Sardes, sí, Si no, bueno, sí, sí. déjalo aquí en el mapa. Igual está más abajo, no lo sé. Pues si no, déjalo aquí en el mapa este Venga. de la Jonia, que vamos a hablar de la ciudad de Jónica, ¿vale? El segundo actor en esta revuelta. La presencia griega en Asia Menor se remontaría a época micénica, o sea que ya llevaban tiempo implantando los griegos. Las ciudades más antiguas datan de la primera colonización griega, con Mileto o Colofón, entre los siglos XII y XI a.C. Estos primeros griegos se relacionaron con los pueblos de la zona como son los leleges, carios, lidios y fenicios. Entre los siglos XI y IX fue repoblándose toda la costa de Asia Menor. Los griegos de la Jonia se organizaron tomando como modelo a la de los griegos del continente, pero recibieron importantes influencias de Oriente. O sea, al final eso es impepinable. Los romanos que vivían en Hispania recibieron influencias de los pueblos prerromanos de allí. No era lo mismo un hispano-romano que un galo-romano que un sirio-romano, por así decirlo. Pues a los griegos del Asia Menor, eso les dio una identidad cultural muy característica. Pues, ¿en qué consistió? Adaptaban divinidades y elementos de la población indígena de su entorno, como el uso de la moneda, que era de origen lidio, del alfabeto fenicio, que transmitieron a los griegos de Europa. O sea, el alfabeto griego se introdujo en el continente a través de esta región de aquí marcada en azul. Existía una aristocracia terrateniente como la del resto de ciudades griegas, hecho que provocaba los típicos conflictos sociales al modo de estas. O sea, se reproducían los mismos problemas que en la Hélade. Su posición privilegiada, geográficamente hablando, a medio camino entre Oriente y Occidente, contribuyó a su desarrollo comercial y, por lo tanto, a la prosperidad económica entre los siglos VII y VI a.C. Claro, eso es lo que hace que prolifere el uso de la moneda. Por eso, aparte de la cercanía con Lidia, eso fue un hándicap para que la adoptasen rápidamente, porque era una necesidad. Intercambios comerciales con Egipto, el Helesponto, Ponto Usino, que es el Mar Negro, el Egeo, Fenicia, etc. Entre los siglos XVIII, los griegos jonios se constituyeron en una confederación de 12 ciudades, la Dodecápolis jónica o Liga Panjónica, que acabaría constituida en la anfictionía. ¿Vale? ¿Qué es una anfictionía? Que muchas ciudades se organizan con este sistema. Es una especie como de federación de ciudades en torno a un santuario. Estas 12 ciudades pues se juntaban, ¿vale? Pues hacían una reunión conjunta para decidir sus asuntos comunes, sus líneas de política exterior, temas de defensa mutua en torno al santuario de Poseidón el Iconio, que era su patrón, que estaba en el monte Micenes. Esta liga o como se pueda llamar. Anfictionía. Sí, esta es la primera unión de, digamos, o confederación de ciudades. No, ya existe. O ya existía otra. Por ejemplo, en Grecia, en la Grecia continental ya existía la Liga del Peloponeso. Ya existía, vale. Que básicamente son ciudades que era, una era la que establecía la hegemonía de Hemón, que es la primacía, ¿no? La que tenía más fuerza y era la que los lideraba, por así decirlo. Pero siempre se juntaban en torno pues a una ciudad porque claro, una polis, ¿cuántos habitantes puede tener una polis? 10.000 habitantes, a lo mucho, siendo muy generosos. Había polis que a lo mejor tendrían 2.000 personas. Pues cada una, pues para unir fuerzas contra objetivos comunes, pues se unían en estas ligas, ¿no? Y claro, antiguamente todo se hacía a ojos de los dioses,
se sacralizaba, pues la forma de sacralizarlo pues era juntarse en torno a un santuario de un dios, entre comillas, un dios patrón, ¿no? En este caso, Poseidón el Iconio. Vale, ¿te he resuelto la duda? Sí. Pues las ligas eran comunes en todo el Mediterráneo, quiero decir que aquí porque hablamos de la Helade o hablamos de Asia, ¿no? Pero en la misma Italia, la Liga Latina, la Liga Etrusca, Sí, las son todo lo Dodecapolis mismo. etruscas. Y el concepto, el número 12 o números parecidos, alrededor de un 12. santuario religioso, es muy, todos estos pueblos, como dices tú, indoeuropeos, pues tienden más o menos a lo mismo. Y más en esta época que todavía no estaban tan separados, por así decirlo. Iba a preguntar, Ángel, en Roma era la Liga Latina se juntaba en torno a Júpiter Latial, ¿puede ser? Pues sí, Vale, sí. gracias. Sí, ahora me he acordado. Sí, además estaba, creo que eran del Aventino, El que se Aventino, ¿no? reunían. Vale, pues estas 12 ciudades, la de Decápolis, importante que no he dicho antes, la Jonia, ¿vale? ¿Qué ciudad-estado griega era también de origen jónico? De griega, solo Atenas. Los atenienses, bueno, los eretrios también y lo de las islas. Bueno, O sea, esa zona, ¿no? estaban emparentados, eso ya nos da una pista de lo que puede pasar a continuación, Los ¿no? otros eran dóricos, ¿no? Pues Sí, no se dóricos, entiende. eolios y bueno, hay diferentes. ¿Vale? ¿Qué ciudades la forman? Pues están Mileto, Efeso, Focea, Priene, Eretria, Calacemone, Colofón, Lébedos, Miunte, Teos, Samos y Quíos. Esas son las 12 ciudades que la forman para que tenga curiosidad. Pues estas son. Tras la Están en época... continente y islas, ¿no? Y islas, exactamente. Vale. Tras la época de estasis es el término griego que hace referencia a lo que son los conflictos sociales. Los famosos conflictos sociales que provocan las primeras colonizaciones, las luchas entre nobles y plebeyos, entre comillas, pues eso es la estasis, ¿vale? Que era común al mundo griego. Llegaron las tiranías a la zona, claro, era lo típico en esa época. La moda. La moda. El siglo VII y el siglo VI son la época de los tiranos. Ejemplos, Trasíbulo de Mileto y Polícrates de Samos. Vale. Conclusiones de esta liga. Tenía una gran prosperidad económica plasmada en su desarrollo demográfico y su actividad mercantil. Tenían protagonismo en el mundo griego. Mantuvieron su independencia, incluso rivalidad entre ellas, lo que se tradujo en su gran debilidad frente a amenazas exteriores como la lidia y la persa. Eso es la tónica de toda la historia griega. Tanto matarse entre ellos te debilita y hace que un tercer actor se lleve el gato al agua. Ahora, por otro lado, tenemos a los lidios, ¿vale? Aquí seremos más breve. Es un reino establecido al este de las ciudades griegas de Asia Menor, cuya capital era Sardes, y su apogeo se produce entre los siglos VII y VI a.C. Este reino tendría intensas relaciones con los griegos y sus costumbres enviando embajadas y ofrendas al oráculo de Delfos. Llegaron incluso a dominar las ciudades de la costa minorasiática, excepto Mileto, según Heródoto, permitiendo que éstas se autogobernasen según sus leyes y costumbres. Su último rey fue el Creso, derrotado por los persas, liderados a su vez por Ciro II en Peteria, que tras tomar la capital sometería todo el reino. Vamos, era un reino bastante próspero, famoso por sus riquezas. De ahí viene la leyenda del rey Midas, que el rey Midas también era un rey de esa zona. Pero bueno, enfrentado a los persas, perdieron y ese reino pues se los quedaron ellos. ¿Vale? Este es un reino que le da mucho carácter a las ciudades griegas de esa zona. Y de hecho, como bien he dicho, hay muchas que fueron sometidas. Aunque en el día a día no les afectaron, les debieron de pagar tributo. Bien. Y las ciudades griegas del continente, ¿vale? No nos olvidamos de nuestra querida Atenas, que estaba haciendo. Pues, ¿quiénes eran los protagonistas? Pues las polis de Esparta y Atenas, ¿no? Eran las más preeminentes, sobre todo Esparta. Atenas empezaba a despuntar. En Atenas, Esparta, cuya cabeza se encontraban los reyes Cleómenes I y de Marato, apoyaron al partido oligárquico encabezado por Iságoras. ¿Os acordáis de las luchas entre Iságoras y Clístenes? Unos apoyaban a los Aristoi y otros apoyaban, bueno, uno apoyaba la oligarquía, el otro apoyaba al pueblo, al demos. Pues la Liga Beocia se unió al pastel y los calcidios también se unieron a la fiesta contra la ciudad de Atenas. Vale, ¿qué pretendían esa alianza antiateniense? Pues establecer una oligarquía en Atenas para tumbar las reformas que que hacía muy poco había establecido el bueno de Clístenes. Sin embargo, contra todo pronóstico, Atenas derrotó a los beocios en Oinoe y pasaron a Eubea venciendo a los calcidios. Eubea es esta isla que está al norte del Ática, confiscando territorios y imponiendo pues las primeras cleruquias.
¿Qué son las cleruquias? Porque esto lo veremos mucho en siguientes programas, lo veremos muchísimo cuando Atenas monte su imperio. Perdón, quería decir Liga de Delos. Vale, pues estas cleruquías son lotes de tierra que se expropiaban a los anteriores propietarios y se otorgaban a colonias atenienses que no perdían la ciudadanía. Qué casualidad. Permitiendo que pudiesen vivir de ellas y en caso de necesidad, pues ya tenían un ejército sobre el terreno. Esos 10.000 granjeros o esos 5.000 granjeros que estuviesen ahí dejaban de sembrar y formaban un ejército y tenían controlada la zona. Eran como una especie de colonias, ¿no? Pero tampoco eran una colonia al uso, ¿no? Eran como colonias militares. Eso creo que también lo hizo Roma mucho al principio de su historia. ¿Vale? Este triunfo consolidaría las reformas establecidas por Clístenes, dando confianza al pueblo ateniense, iniciando el siglo V en una posición de preeminencia en el mundo griego. O sea, la democracia, pues ya, entre comillas, ya ha triunfado. Han intentado tumbar la ciudad, pero contra todo pronóstico, pues consiguieron defenderse. Es que el paralelismo con Roma es enorme, ¿eh? Sí. Echan a rey, fundan la república, viene otro rey, casi se lo vencen a la república y, casualidad de las casualidades, la república sobrevive. En esta imagen, aquí este es una sátera de oro de Sardes, de los lidios, ¿eh? El león y el toro. Exacto. Y a la derecha, comentado también un poco en mi campo, que el tema del arte, vemos aquí esta crátera de figuras rojas, que es el bueno del rey Creso, que así acabó sus días. Para quien no lo sepa interpretar, le están a punto de hacer a la barbacoa. Se entiende relativamente bien. Sí, ¿verdad? Pero le veo muy contento, ¿eh? Incluso creo que está echando su propia libación. Sí. Bueno, porque se va a reunir con los dioses. Se muere pero contento y pío. Sí, es que eran de otra manera antes. Vale. Bueno, yo creo que el que pintó eso no estaba ahí para verlo. Yo dudo mucho de que fuese así, pero bueno, me permito el beneficio de la duda. Vale, pues por un lado hemos dicho que tenemos a Atenas en ese contexto, ¿vale? Ha conseguido imponer sus reformas militarmente hablando. Y por el otro lado, pues tenemos a la competidora, a la que dirige realmente el mundo griego, pues por su prestigio militar. ¿Qué pasaba en Esparta? Pues estaban enfrentados por los dos reyes. Recordemos que en Esparta había una diarquía, que era un signo muy evidente de arcaísmo. Vamos, era una cosa que no solo se dio en Esparta, había diferentes ciudades que también tuvieron este modelo. La verdad que no recuerdo ninguna. Pero que con el tiempo de los primeros siglos del primer milenio todo ese sistema se fue abandonando. Y en Esparta, pues esto pues perduró. Que como anécdota decir que se consideraban descendientes de Hércules, en este caso de Heracles. Bien, ¿quiénes eran estos dos reyes? Pues el bueno de Cleómenes, que hemos citado antes, que fue a ayudar a los atenienses para expulsar a los tiranos, pero después lo volvieron otra vez en contra de ellos para instaurar otra vez un partido oligarca favorable a sus intereses. Y por el otro tenemos a Demarato. Bien, hay una cosa que es muy cachonda, porque Cleómenes, que había ayudado a expulsar la tiranía previamente, intentó instaurarla otra vez, ¿vale? Pero ¿qué pasa? Que cuando los aliados de la Liga del Peloponeso se enteraron, pues le dejaron tirado. Dice, oye, nosotros no hemos venido para esto. Y menos Corinto, ¿sabes? Que Corinto tenía muy mal sabor de boca porque los tiranos en Corinto habían hecho auténticas barbaridades. Ahí tenían mala fama. Y claro, Esparta pues ya no pudo cumplir con esa agenda. El otro rey era Demarato, ¿vale? Porque eran dos ramas, los Europóntidas, creo que era, y los Agíadas, ¿vale? Leónidas, como apunte, era Agíada, ¿vale? Las dos dinastías gobernantes. Estos dos reyes se llevaban fatal, porque uno era mega conservador y el otro, pues, para lo que hemos dicho antes, para los estándares de un espartano era demasiado ambicioso. Sí. Le echaba un poco de pan a la comida. Esto era un escándalo. Ante el fracaso de esa expedición, pues, ¿qué hicieron? Pues ¿qué hizo? ¿Cómo maniobró Cleómenes contra su colega / rival? Pues lo depondría gracias a una profecía del oráculo de Delfos, al declarar que Demarato era bastardo y por lo tanto era rey legítimo. O sea, el consejo cuando recibió esa profecía, pues no se cortó un pelo y dijo, Demarato, no eres apto, fuera. Siguiente. Claro, ¿qué hizo Demarato? Si lo dice Apolo, es que será verdad. Amén. Contra Apolo no hay nada que objetar. ¿Dónde fue Demarato? ¿Dónde se exilió Demarato? A la corte del gran rey. Ahí yo creo que había cola ahí para recibir ya.
Vienen a comprar. Claro, pues sí. ¿Quién te va a recibir? Ahora, Los cuando llegó tuyos, ¿no? Alejandro Magno, ya hablaban en griego, ¿no? Allí, en Sí, Persia. había más griegos que en Grecia. Ah, Bueno, bromas aparte, pues bueno, una vez expulsado, exiliado de Marato, pues Cleómenes se quedó fue la persona más influyente de Esparta. Pero ¿qué pasa? Que Cleómenes no lograría restaurar la tiranía en Atenas, ya que sus aliados, como he dicho antes, como he adelantado, la abandonaron al enterarse de que sus objetivos puesto que estaba en la tiranía. Caso especial de Corinto. Claro. Dice, yo no voy a poner ahí un tirano cuando a mí los tiranos me han dado lo mío. Esparta centraría sus intereses únicamente en el Peloponeso. Eso es la tónica de toda la política exterior del Peloponeso. Y después lo veréis y os va a hacer gracia. He puesto me ha hasta una gustado cita. lo de política exterior. Se quedaron en el Peloponeso siempre. Sí, o sea, no, y miento. Porque es lo que es el estado espartano, la Laconia con la Mesenia que la habían sometido de aquella manera, esclavizando a su... Y ya está, eso es el estado espartano. Grande para una polis, pero eso es el estado espartano. Y el resto de ciudades, pues es una especie como de confederación que por tratados de alianza, pues le rendían, no pleitesía, pero porque al final todos tenían voz y voto, ¿no? Pero eran como lideradas por Esparta. Y ese era el control efectivo que tenía Esparta sobre ese territorio. Por prestigio. Sí, por prestigio militar. Del istmo de Corinto para abajo, lo que queráis, porque me pueden fastidiar el negocio, hablando vulgarmente. Pero del istmo de Corinto para arriba les interesaba poco a los espartanos. Por eso que lo de Atenas fue una empresa ya muy loca para un espartano, ¿sabes? Era algo ya que se salía mucho. Por eso no pusieron tampoco tanto empeño, ¿no? Estaban fuera de su área de influencia. Dicen, mira, si ponemos un títere, o yo lo interpreto así, ¿eh? Si ponemos un títere ahí, pues muchísimo mejor, pero bueno, si no conseguimos tampoco pasa nada. Decían, se levantaban por la mañana allí en Laconia y decían, ¿por dónde queda Atenas? A 6 días andando. 6 días, ¿estamos locos o qué? Pues esta cita pasará. Pasará más adelante con el Imperio Persa. ¿Vale? ¿En qué contexto se mueve todo esto? La conquista persa de Lidia puso en contacto directo a griegos y persas, sometiendo esto a las ciudades a la autoridad persa, respetando, eso sí, su autogobierno y su comercio. Todo esto se desarrolla bajo la política expansionista de Darío. El rey logra controlar toda Asia Menor, el Esponto, Tracia, llegando a someter al rey Amintas de Macedonia a vasallaje. O sea que los persas llegaron a las puertas de Grecia, en este momento. Sin embargo, fracasaría en la campaña escita del 514 y el 512. Claro, ahí se perdió un poco con los escitas. Claro, es que entre que estaban muy lejos y los escitas es un pueblo también de origen nómada, emparentado con los persas, de hecho, pues eso no había por dónde cogerlo. Pero bueno, el señor lo intentó. Es durante su reinado cuando se organiza el sistema de satrapías. O sea, fue Darío I el que instauró ese sistema. Y las ciudades griegas debieron pagar el tributo exigido. O sea, la base de poder de los reyes en ese momento, en el Oriente Medio, era la receptación de tributos. No tenía por qué dominar tu ciudad físicamente. Él, con recibir como una especie de, repito también entre comillas, porque no es la palabra exacta, vasallaje mediante tributos, él ya estaba contento. La polis pues seguiría su vida normal, seguiría comerciando, sus tratados, pero debería pagar los tributos al rey persa. Sí, supongo que un poquitín de política internacional la marcaba también el rey. Exacto. Y ellos seguían con sus cositas, su comercio y ya está. Los amigos del rey a los amigos de los griegos y los enemigos del rey a los enemigos de los griegos de la Jonia. No había más. También un requisito para que eso fuese efectivo era que éstas se tenían que someter a las tiranías apoyadas por Darío. Es decir, Darío establecía el muñeco que quería que dictaminase un poco los designios de esa ciudad a través de él. Esto provocó un éxodo masivo. Los griegos, la verdad que se someten muy mal a lo que es el tema lo que has dicho tú, Ángel. Ese concepto para ellos perder lo que es la libertad política, lo ve muy mal. Y de hecho hubo un éxodo masivo por todo el Mediterráneo que incluso llegó a poblaciones como... no sé si sabré explicarlo, ¿no? Pero es el concepto de lo voy a decir al burro, de lo idiota pensado por los griegos, que era esta persona que no se ocupaba de lo público, porque ellos entendían que lo público los beneficiaba a todos. Claro. Y ese era su ADN. Entonces, esa igualdad hacía que todo el mundo tuviera oportunidades y todo el mundo tenía oportunidad de prosperar. Y eso pues daba un buen ambiente social, te permitía crear familias, crear hijos. Ellos lo pensaban así, ¿no?
preocuparme por lo público. En el momento que había un tirano que realmente era tirano, no un tirano de pacotilla que se ponía allí a administrar, no, que de verdad te afectaba ya este tipo de libertad, no lo podían entender porque les estaban negando su ADN, y su ADN era el ser ciudadano y participar en la cosa pública. Y en el momento que te quitaban eso, tú dejabas de Sí, ser, es que ellos consideraban que ya no eran griegos, es era plena otra cosa. libertad, la libertad plena. O sea, es Claro. eso. Sí, sí. Pues esto está la idiosincrasia de los helenos y los jonios no iban a ser menos. Y bueno, y aquí ya después de tanto rollo, pues ya viene lo que es la insurrección, así previamente dicha, ¿vale? Y nació, pues, permíteme el término, pues nació de una cagada, ¿no? De una, vulgarmente, pasada de frenada. Aristágoras, que era el tirano de Mileto, en nombre de su suegro Histieo, que estaba retenido en Susa, pidió ayuda a Artafarnes, sátrapa de Sardes, para dominar la isla de Naxos. La expedición fracasó, y claro, ante su inminente caída, viendo que le iban a cortar las orejas, pues Aristágoras renunció a la tiranía y, claro, y tiró del demos, ¿no? Implantó en su ciudad, pues, una isonomía que siempre queda bien y es guay, además, en este momento. Y claro, pues fue una huida hacia adelante, viendo que con los persas pues la había aliado, pues ¿qué hizo? Pues intentó apoyarse en las clases populares y vamos a rebelarnos contra los persas. Y claro, era la única salida posible que tenía, incluso ya no para salvarse políticamente, sino para salvar su vida. Pues ese señor se rebeló contra los persas, acto que se propagó por el resto de la Jonia, claro. Había descontento, pues eso fue la chispa que encendió la rebelión. Las motivaciones económicas, el éxodo de ciudadanos, habían creado un vacío bastante grande, el expansionismo persa, la presión de cartagineses y etruscos en el Mediterráneo occidental. Todo esto dañaría los intereses comerciales de los jonios. O sea, la economía ya estaba mermada. Motivaciones políticas e ideológicas, contraposición de la polis con el mundo persa, concepción del poder y de la ciudadanía, lo que hemos dicho hasta ahora. Motivaciones sociales, el estamento mercantil, partidario de regímenes democráticos, claro, que ellos querían también participar del gobierno, pues favorecían sus intereses, en contraposición de la aristocracia terrateniente, partidaria de la oligarquía fomentada por los persas. O sea, la historia de nunca acabar. Por lo general había un sentimiento antipersa, prueba de ello es la rapidez con lo que se extendió la rebelión. Bien. Pues ahora el buen Aristágoras, una vez habiendo provocado el conflicto, bueno, habiendo prendido las marchas del conflicto, en el 499, según Herodoto, se marchó a Grecia a pedir ayuda a las ciudades del continente. ¿Quién eran los que llevaban los pantalones en ese momento a la ciudad del continente? Esparta y Atenas. La Esparta de Cleómenes declinó la idea en vista de la lejanía que había entre su ciudad y el campo de operaciones. La cuestión hilota, no te puedes llevar al ejército porque si no los hilotas te comen literalmente, y de hecho eso lo muestra la cantidad de rebeliones hilotas que hubo. Y había también la rivalidad con la ciudad-estado de Argos, que era vecino de Esparta y era una de las pocas ciudades del Peloponeso que no se había sumado a la liga. Era rival por antonomasia. Y ahora voy a citar voy a citar a Heródoto, ¿vale? Parafraseando casi a Ángel, por lo que ha dicho antes de, 6 días, eso está muy lejos. Pues mira, lo vamos a hacer oficial. Dijo, extranjero Milesio, sal de Esparta antes de que el sol se ponga, pues el plan que propones es del todo inadmisible para los lacedemonios, ya que pretendes llevarlos a 3 meses del mar. Como decimos en Mallorca, queda molt fora. Sí, eso está muy lejos. Está muy lejos. Sí. Literalmente. Esa fue la respuesta al bueno de Aristágoras. Atenas, por el contrario, a pesar de haberse aliado con Persia con anterioridad, se había aliado y de hecho había hecho la ofrenda de tierra y agua, que eso cabreó muchísimo a los persas. Por eso se ensañaron tanto con ellos. Y hubo esa fijación de los persas por intentar vengarse, ¿vale? Ya no era solo que les hubiese, bueno, no quiero hacer el spoiler, ¿no?, de lo que pasó en Maratón, ¿no? Pero eso ya, esa traición, por así decirlo, ya que no la he puesto aquí, ya a los persas ya no les gustó nada, ¿vale? Pues se había aliado previamente pues para tener un aliado, todas estas convulsiones que había yo nombrado antes, de que se habían vuelto todos contra Atenas y al final consiguieron triunfar contra todo pronóstico, pues ellos intentaron granjearse ese aliado para poder defenderse de todo esto. Pues a pesar de haber salido con Persia con anterioridad, sí sacudió la llamada con 20 naves junto a la ciudad-estado de Eretria, que aportó otras 5, junto al Esponto y el Bósforo. Claro, todos estos eran de estirpe jonia y tenían esos lazos familiares y de solidaridad entre ellos. Aparte que también tenían intereses comerciales comunes y Hiparco, el bueno de Hipias, estaba refugiado en Persia y claro, podía ser restaurado en cualquier momento y los atenienses pues ya de tirano ahí lo tenían en la guantera los persas, ¿eh? Claro, ellos no querían que lo trajeran otra vez. ¿Cómo acabó la cosa?
pues acabó muy mal para los griegos. El inicio de la ofensiva griega culminó con la toma de incendio de Sardes. O sea, los griegos se vinieron muy arriba en un primer momento, lo que he dicho antes, que claro, los persas eran un imperio muy grande, tenían muchas satrapías, muchas tropas, pero ¿qué pasa? Que reunirlas todas en un momento puntual pues requería mucho tiempo y muchos recursos. O sea, el tiempo era lo que le faltaba a los persas. Claro, los griegos lo tenían mucho más fácil. Cogió la confederación, juntaron sus tropas, en un momento se plantaron en Sardes, porque pillaban a los persas agachados del cordón de los zapatos, vulgarmente hablando, y claro, y por eso tomaron la ciudad excepto la Acrópolis. Esto los persas, que solían ser tolerantes, pues dijeron, por aquí no, ¿eh? Claro, incluso llegaron a destruir el templo de la famosa Cibeles, la Magna Mater que después sería llevada a Roma y tal, pues estaba aquí en Sardes, en Asia Menor. Atenas, viendo lo que había pasado, dijo, yo me retiro, o sea, se retiró de la revuelta en ese momento. Diciendo, uy, que esto nos va a salpicar más de lo que nos pensamos. Tras este hecho, los persas reunieron sus ejércitos por fin y empezaron a reconquistar el territorio sublevado. Aristágoras moriría en Tracia exiliado, y en el 494 los persas vencieron la coalición griega en la batalla naval de Lade. Tengo que destacar que la mitad de barcos pues dejaron tirados a Mileto y se pasaron al bando persa en medio de la batalla. Algo así como la batalla de Sekigahara en Japón, si alguno la conoce, friki, pues algo así, que parte del bando se fue al otro. Y acto seguido tomaron y destruyeron Mileto en represalia por los acontecimientos en Sardes. Tú me destruyes mi tal, yo te destruyo la ciudad. O sea, ahí los persas no se cortaron un pelo. Este hecho causó una gran conmoción en Atenas, hasta el punto que una obra del autor frínico, inspirada en estos acontecimientos, causó el llanto de los asistentes y le costó una multa de 1000 dracmas al autor y la prohibición de ser representada. O sea, imagínate que estás representando eso, la gente se te pone a llorar, empiezan a golpearse en el pecho, se debió parar la obra. O sea, tendría que ser dura porque a los griegos el drama ya les gustaba, ¿eh? Sí, pues drama lo siguiente. Sí. La verdad que como dramaturgo este hombre debía ser bueno, ¿eh? Porque si consiguió ese efecto. En fin. Y Darío, una vez sofocada la revuelta, establecería las oligarquías en las ciudades y exigiría nuevos tributos. No olvidaría la participación de Atenas ni la de Eretria en la revuelta. Para preparar su posterior castigo, tomaría varias islas del Egeo, iniciando una campaña que tendría ocupada los siguientes años, y reforzaría su posición al norte de este mar. O sea, terminaría de tomar lo que sería Tracia, Macedonia. Ya nos encontramos en los preámbulos de la Primera Guerra Médica. Vale, y lo vamos a dejar aquí. Muy bien. ¿Vale? Porque ya son las 10:30 pasadas y ya vamos a dejar ya en la parte, vamos, en la parte caliente, ¿eh? Así que bueno, pues, bueno, tampoco tardaremos mucho en volver a quedar, ¿vale? A ver si podemos hacerlo en directo en Telegram el siguiente día y haremos una prueba antes, Adrián. Me acuerdo que la otra vez me hiciste una videollamada a ver si esto y funcionaba perfectamente. Y así que todo el mundo lo pueda ver desde allí, porque aquí también se podría haber metido. Si quitan el vídeo, la cámara o lo que sea, también lo podrían haber escuchado. Pero bueno, también, yo qué sé. Bueno, pues nada, oye, gracias Ángel por venir. Adrián, pues como siempre, un Es que placer. él va por las guerras médicas, yo un poquitín ya siglo II, pues Roma llega allí y ya, ya se hace griego. Estoy esperando que llegue mi turno. Sí. Ha hablado de Bueno, Corintio y nosotros la dejamos bien contenta. Está claro que va a haber programas de esto. Por lo que estoy viendo, va a haber programas. Sí, porque es que Bueno, tampoco quiero alargarlo demasiado, 2 horas y media, porque la perfecto. gente también se cansa, Mejor así programitas de hora y media con mucho y ya está. Pues quedaría en una estimación, quedarían 3, 4 o a lo sumo. Vale, pues Porque perfecto. sería tratar las guerras médicas en sí, lo que sería el periodo de la Pentecontecia, la guerra del Peloponeso y el fin de la democracia, el siglo Pues posterior. mira, pues acaso el siguiente programa hacemos las 2 guerras médicas, ¿vale? Nos pulimos eso y tardemos hora y media, 1 hora, ¿vale? Y lo dejamos ahí. Y al siguiente ya continuamos con lo siguiente. Y lo podemos hacer el mes que viene, Perfecto. ¿vale? Una tarde el mes que viene y terminamos este guión, ¿vale? Ok, lo tengo Pues cargadito. de acuerdo, pues nada, pues eso. Oye, pues muchas gracias, chicos. A vosotros. Venga, hasta luego.